Muy buenas tardes. Esta es la clase de cultura ambiental del bloque B15. Hoy es sábado 21, son las 5:30 de la tarde. Vamos a iniciar la clase. No se ha conectado ninguno de los estudiantes del grupo B15, pero pues procedemos a iniciar la clase para dejarla grabada. Se está grabando, con lo que luego se compartirá en el grupo. Para iniciar la clase voy a compartir una pestaña, voy a compartir unas diapositivas y en este momento entiendo que ya se están notando las diapositivas. Hoy vamos a hablar, hoy es el escenario número 7 del curso Cultura Ambiental. Como les repito, este es el grupo B15. Nosotros hoy vamos a hablar, o se va a hablar hoy sobre las políticas que se tienen, se llaman principales políticas y procesos que se adelantan en Colombia para contrarrestar el cambio climático y la deforestación. Es por eso que nosotros vamos a hablar de cuáles son las políticas que existen en Colombia, cuáles son las políticas que está aplicando Colombia para erradicar la deforestación. Entonces, las primeras son políticas y estrategias nacionales para el cambio climático. En Colombia existen cinco políticas que están destinadas a proteger nuestra naturaleza y a desarrollar ese impacto positivo frente al cambio climático y frente además la deforestación, evitando la deforestación, evitando la contaminación de las aguas dulces y además previendo el no exterminio de las especies, bien sea animales o florales, que existen sobre nuestro territorio. Y la primera se llama Política Nacional del Cambio Climático, que fue promulgada en el año 2016. Esta política, establecida bajo el decreto 298 del 2016, lo que hace es que le entrega dientes a la ley para determinar que las personas que cometen actos contra la naturaleza ya se convierten en personas con condición de delito o en comisión de delito. ¿Qué significa esto? Ya quemar árboles, quemar naturaleza, contaminar el agua se convierte en un delito público que además es una de las tantas formas de hacerle daño no solamente al ser humano, sino a todas las especies animales y vegetales. En este caso, se hace con la intención de eliminar todos aquellos elementos o situaciones que generan estos estos gases de efecto invernadero, para eliminarlos y contrarrestarlos. También existe en Colombia la ley 1931, perdone, la 1931 del 2018, que define en cierta manera esos puntos clave, esas directrices, esos lineamientos para integrar la gestión del cambio climático a las decisiones políticas y privadas. Pero entonces ahora con esta ley, no solamente los privados van a tener la obligación de proteger la naturaleza, sino que inclusive también el Estado. Desde el Estado se promueven inclusive políticas propias y se promueven inclusive acciones propias, y aparece la obligación de las entidades territoriales de apoyar el desarrollo y el crecimiento de de estas especies, bien sean nativas, ojalá sean nativas, es lo que más cuidan, pero además que exista esa posibilidad de hacer cambios dentro del territorio para que se generen dinámicas en las que las personas, en vez de erradicar, pues más bien siembren, más bien cultiven, más bien desarrollen prácticas un poquito más verdes. Dentro de eso encontramos las acciones o las contribuciones denominadas a nivel nacional, las famosas, muy conocidas como las NDC, en este caso emitidas en el 2020. Esto no es a raíz de la pandemia, de hecho es antecitos de la pandemia, y entonces donde Colombia se vuelve a comprometer con el resto del mundo. Ya lo habíamos dicho antes, Colombia tiene un compromiso muy fuerte con países, sobre todo en Europa, en donde estos países le aportan un dinero, un recurso económico a Colombia para que Colombia proteja, pues obviamente las selvas amazónicas, las selvas andinas y todos estos ríos de agua dulce que existen en Colombia. Con esto Colombia ratifica ese compromiso que tiene y demuestra a estos países que está totalmente interesada, que está además muy comprometida
en poder lograr que en este caso las selvas andinas y amazónicas no solamente sean las mejores, sino que crezcan, que se desarrollen en un mejor hábitat. Y aparece entonces, obviamente, esta renovación de convenios entre Colombia y muchos países, sobre todo de Europa. Aparece otra que nos interesa mucho, es la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima. Esta, más conocida como SDBC, las siglas de la frase completa, está liderada más bien por el ministerio, solo por el ministerio. Pero, ¿qué pasa con este Ministerio del Ambiente? Que está obligado ahora sí a hacer realmente, a involucrarse realmente en el proceso de cuidar, no solamente de emitir leyes y quedarse allí, ¿no? Ahora está involucrado en hacer, está involucrado en el actuar y es responsable de lo que se haga y responsable de lo que no se haga. Entonces ya aparecen digamos, unos KPIs con los que se pueden medir al ministerio si está cumpliendo o no con su función, si está desarrollando prácticas realmente interesantes e importantes y si está generando además estos espacios productivos para Colombia. Después de esta norma, después de este concepto, aparece la última, la quinta, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Colombia se involucra con los 17 ODS que están lineados en el mundo. Y entonces, en ese sentido, Colombia aplica a el cambio climático el nuevo modelo o el modelo otorgado por estas comunidades europeas en donde dicen que lo más importante en este momento es aire y agua. Y entonces se ajusta a estos modelos para la conservación de la vida silvestre, de la vida marina, de las aguas y de los árboles. ¿Qué sucede con este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático? Colombia desarrolla toda una política, pero ya no es solamente Colombia, sino una política geomundial, en donde geoespacial, en donde Colombia se convierte en una de las tantas potencias, y para eso íbamos en una de las tantas potencias en apoyar el cambio climático. ¿Por qué? Porque pues, contamos con más selvas, contamos con más agua, contamos con más árboles. Dentro de esto, por ejemplo, nosotros se pretende, con estas normas se pretende de una manera u otra mejorar el desarrollo del cambio climático, eliminando esos puntos que está creciendo. Ya estamos en el 1.3, acuérdense que el punto de no retorno es 1.5, estamos muy cerca. Entonces, eliminar estos puntos, reducirlo del 1.3 tal vez al 1.2, si fuese posible, es un trabajo titánico. Pero si fuese posible, Colombia está interesado en hacerlo. El segundo punto que vamos a tocar aquí son las estrategias específicas contra la deforestación. Y si miran bien, Colombia ya tiene otras 5 políticas, pero estas políticas ya son un poquito más de territorio, mucho más específicas. Y la primera es la Política Nacional de Control, Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques. Está en el COMPES 4021 que inició en el 2021, en el 2021. Nosotros sabemos que estos COMPES están realizados para mucho tiempo. Inclusive se pensó que el COMPES tendría una profundidad muy larga, inclusive hasta el año cerca a los 3000, pero obviamente proyectar a largo plazo o a tan largo plazo es muy difícil. Esto proporciona alineamientos para reducir la deforestación, pero promueve la economía, en este caso, saludable forestal. ¿Qué hace? El COMPES, en este COMPES vamos a encontrar las normas que están ahí abajo, en donde dice que además hay unas políticas para sembrar, hay todos unos criterios para sembrar, pero también existen algunos programas que apoyan la siembra y que además castigan la deforestación. Entonces, este programa está interesante. Es un programa no del gobierno actual ni del gobierno anterior, es un programa de muchos gobiernos, pero tiene que ver además con los lineamientos suramericanos y los lineamientos geopolíticos. Esta, la segunda, que es la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, es bastante interesante. Ahora, ¿qué hace esta? Promueve, en este caso, la gestión sostenible de los bosques mediante la resiembra, mediante, en este caso, acciones intercaladas entre la sociedad civil y la sociedad, en este caso, habitante del territorio.
ya involucra en cierta manera estas comunidades, las comunidades negras, las comunidades indígenas, las comunidades especiales, y las involucra en el territorio en el que viven y les da potestad y les da además herramientas para que estas entidades, para que estas agremiaciones o agrupaciones puedan desarrollar políticas propias que se presentan a las gobernaciones o se presentan a las alcaldías o a los resguardos, en donde ellos toman las decisiones sobre cómo, de qué manera se cuidan, en este caso, las especies nativas y cómo se desarrollan los procesos de siembra y resiembra. ¿Qué se pretende con esto? Que se haga de manera ancestral, como mucho antes lo hacían. Por eso se le da pie a las comunidades y se le da ese permiso y ese aval para que ellos lo hagan de esa manera ancestral. Es posible que nosotros, el resto, aprendamos de ese modelo y aprendiendo de ese modelo generemos una conciencia, un conocimiento totalmente diferente, un espacio nuevo en donde apliquemos una nueva metodología que es vieja, pero que aparte de eso tiene y ha tenido muy buenos resultados. Aparece una tercera que se llama la Estrategia Nacional Red Más. Esa estrategia, como ya les dije, tiene que ver con comunidades también. Y lo que intenta es evitar la deforestación. O sea, no es necesario deforestar, entonces lo que hace es elimina el concepto de tener que deforestar para cambiar territorios por siembra, por ganadería, por... Y lo que promueve es que en vez de eso se aliente para convertirse en bosque. Pero aparece una condición bastante interesante allí, es que los que ya por esa condición de desuso aparecen arborizados nuevamente, los declara. Entonces, territorio interesante, territorio importante para la sociedad y los declara, inclusive puede llegar a haber una declaratoria de bosque nativo. Sucediendo eso, entonces en Colombia, por ejemplo, ya ese terreno no podría volver a ser talado porque existe un bien común que prima sobre el bien particular, en ese caso, aunque la tierra sigue siendo del privado. Lo que pasa es que allí aparecerían algunos beneficios para este que es el poseedor de la tierra y aparecerían algunos recursos económicos con la intención de dejar que ese bosque continúe siendo bosque virgen, bosque permanentemente virgen. Aparece el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales. Lo importante aquí es entender que ya aparece una palabra que se menciona y dice otros crímenes ambientales. Entonces, ¿qué determina esto? Ya el concepto de la deforestación, la quema de árboles, la quema de arbustos, el daño a la tierra, el daño al agua, ya no es simple y sencillamente una acción por la que se merece una persona o una entidad, se merece una multa. No, ya se convierte inclusive en una acción penal si se necesita, porque se considera un atentado contra la naturaleza, no solamente humana, sino toda la naturaleza viva. ¿Por qué? Porque es que los árboles, los arbustos y demás y la tierra generan el aire y el agua que nosotros necesitamos para respirar y para tomar. Y entonces en ese caso se considera o se está llegando a considerar allí ya se considera que es un atentado, es como disparar un arma o como matar a alguien torturándolo, por ejemplo, por no permitirle consumir agua, no permitirle respirar. Este concepto ya lleva estas situaciones a lo penal, convirtiéndolas en delito. Anteriormente no solamente se quedaban en lo civil, pero ya aparece la característica penal. El último que está allí se llama el programa como tal, el programa Conservar Paga. ¿Qué es el programa Conservar Paga? El Estado genera para las personas que tienen selva, que quieren dejarla como selva, y además los que necesitan dejarla como selva, y algunos que tienen unos conceptos bastante interesantes de bosque nativo, les paga a las personas para que lo dejen así, para que no los tumben, para que no los derriben, para que no los talen. Y existen unas compensaciones como por ejemplo huella carbón, como monóxido, como además oxígeno, o sea, los bonos verdes, cosas como eso. Existe esa compensación para los dueños de la tierra, que además pues tiene que ver con la Estrategia Nacional Red Más. Pero
obviamente están dentro del CONFES, están dentro de la Estrategia Integral del Control a la Deforestación, aparecen en las leyes anteriores y son estas políticas que de manera estratégica apoyan desde los otros puntos de vista a evitar la deforestación, no solamente evitándola, sino promoviendo la forestación. En vez de promover la deforestación, promueve la forestación. Sí hay unas cosas allí que hay que entender y es que los árboles que se siembran no deben ser solamente maderables, deben ser árboles nativos, de bosque nativo, o sea, que nacen de la región y son de la región, y los arbustos tienen que ser arbustos de la región, o sea, que se permite que el bosque de la región vuelva a renacer con árboles propios y endémicos. El tercer punto que vamos a tocar son las soluciones basadas en la naturaleza, o las SBN. Las soluciones basadas en la naturaleza realmente son solamente tres, pero son, en este caso, son más de la acción civil, de la acción particular que de la acción del Estado. En este caso, la restauración de los bosques por el querer, por el derecho, por el gusto de hacerlo, en donde el dueño de la tierra deja que sus terrenos se poblen de árboles y, por ejemplo, aparece dentro de la ley normal, aparecen unas obligaciones y es donde hay nacederos de agua, se dejan una cantidad de árboles cerca del nacedero para que emane más agua. Si este dueño de la tierra hace ese perímetro más grande, entonces aparece esta restauración de bosques o este concepto de restauración de bosques. Que las cabeceras de la montaña no se deben tumbar, pero pues como hay personas que necesitan extenderse, lo que hacen es dejar las cabeceras realmente con árboles para que generen mayor aire en ese espacio y además produzcan mayores cantidades de agua también en condensación. Entonces reciben también una bonificación por eso. ¿Qué sucede allí? Que estos árboles obviamente atrapan mucho más CO2, que además convierten más eso en oxígeno, o sea, regresan el oxígeno, pero también ayudan a la producción de agua y protegen del calor excesivo a la montaña y a la montaña de ahí hacia abajo. Y eso obviamente termina en algo de mucha más frescura en las ciudades, reduciendo un poquito el calor que tiene el planeta de manera sustancial. Aparecen el nuevo modelo de sistemas silvopastoriles. Ya habíamos dicho en la clase anterior que el ganado vacuno, el ganado lanar, el caprino, el bovino, el porcino y demás, es el mayor productor de gases de efecto invernadero por aquello que los animales en la combustión interna, en el proceso de asimilación de los alimentos, pues producen gases y el mismo calor corporal. Generan entre el 21 y el 37% de los gases de efecto invernadero, del gas metano como tal, que contamina el planeta, pero son animales que necesitamos para el consumo. Entonces, ¿qué está haciendo la norma en Colombia? En Colombia se está promoviendo que en los terrenos donde existan estos animales, que son bastante extensos por hecho, el dueño de la tierra utilice pastos que son endémicos de la región. No cambie los pastos, no cambie la pastura, no reemplace esa pastura por otra y de esa manera esos pastos tienen un mayor arraigo, tienen una mayor conversión de oxígeno, una mayor producción de agua, tienen una mayor resistencia y entonces generan menor desperdicio y generan mayor impacto positivo dentro del ambiente. Pero también les está pidiendo a los ganaderos que utilicen ganados no tan transformados, sino que empiecen a ver cómo se hace para utilizar ganados que estén más adaptados al clima, que estén más adaptados a la región, para que además el ganado también emita menos gases. El efecto de consumir mejores pastos elimina esa producción de gases, pero si además el ganado es de la región, está aclimatado y demás, y es orgánico de la región, en ese caso también emite menos gases, doble reducción. Este es el concepto de los silvopastoriles. Ahora, ¿eso es importante en Colombia? Sí, porque para Colombia es uno de los países con muy buena producción de ganado, de carne, y Colombia exporta carne para muchos países del mundo. Luego aparece la conversión evitada de bosque. ¿Qué es la conversión evitada de bosque? La mayoría de las personas siembran bosque para producir madera.
Con la madera se fabrican muebles, se fabrican artesanías, bueno, casas, hay una gran serie de cosas que se fabrican con madera, pero se siembran árboles. Desde hace un tiempo para acá, en Colombia, no solamente se están sembrando árboles para convertirlos en madera, sino que apareció una política muy vieja, en donde le permitieron a unos grupos, a unas empresas, sembrar árboles, pero no colombianos. Por ejemplo, trajeron pinos canadienses y pinos europeos porque se da muy rápido. En 5 años ya hay un pino y esa madera, ese árbol es muy recto, entonces produce mucha madera. ¿Qué pasa con esos árboles? Al no ser endémicos, esos árboles tienen una particularidad y es que ellos emanan unos líquidos y esos líquidos cuando caen al suelo matan el resto de arbustos. Y es por eso que esos bosques se convierten en solo árboles y las demás plantas no sobreviven ni animales ni plantas. Entonces, esa conversión evitada de bosque se está eliminando. En Bogotá, por ejemplo, hace poco ya están cambiando los pinos que habían en los cerros de Bogotá y los están cambiando por madera natural endémica, o sea, árboles de la región, y además los piensan dejar como árboles, no como madera. Este concepto es un concepto nuevo que se está aplicando y que hace, obviamente que hace que la madera sea muy costosa, pero además permite que se evite, en este caso, crear nuevos espacios vacíos de árboles. Hola, Dania, ¿cómo estás, Dania Camila? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, profesor. Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí dejando la clase grabada porque empecé a las 5:30 y ya Sí, vamos sí, un señor, poquito. qué pena. No había encontrado el link, no lo encontraba. No lo encontrabas, está ahí en actividades. En actividades lo colgué desde el primer día, que es el mismo link, nunca lo he cambiado, pero, Sí, sí, pero bueno, ya señor. llegaste, pero ya llegaste. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, la parte anterior la puedes ver en la grabación, no hay problema. Voy en el cuarto punto, Dania, estoy en el cuarto punto y estamos hablando, entonces vamos a hablar de la transición energética y movilidad sostenible. Colombia ha tenido, en los otros 3 puntos, hablé de las leyes que tiene Colombia para evitar la deforestación, de las acciones que está realizando para además condenar las acciones contra el clima y contra la naturaleza y esos conceptos que está desarrollando para proteger la naturaleza y demás. Son leyes colombianas. Dentro de esta encontramos la cuarta, que es la transición energética y la movilidad sostenible. Son dos cosas. Dentro del concepto de la transición energética, Colombia ha desarrollado diferentes esquemas. Uno, el primero, la diversificación de la matriz energética. Ya Colombia permite, porque no se permitía, mirar y realizar proyectos con diferentes fuentes energéticas. Antes, si tú querías montar un panel solar, no se podía, era prohibido en Colombia por el uso del espectro, que no sé qué, que no sé qué. Había una serie de cosas allí que limitaban eso. Hoy ya las empresas pueden hacer granjas. Granjas es una muy buena cantidad de granjas solares en las que reciben la luz del sol y la convierten en energía. Pero no solamente esas, ¿no? Tenemos otras, como por ejemplo las granjas eólicas, grandes molinos de aire que se mueven para generar con un dinamo cantidades de energía que van a reemplazar la energía producida por en este caso las grandes represas, y entonces dejamos de utilizar estas energías producidas por el agua eh, de manera general, las hidroeléctricas. Pero también estamos usando otras, la energía mareomotriz, por ejemplo, ya en algunas partes de Colombia, en algunas playas, se está utilizando el movimiento de las olas para generar energía. En Colombia, esto, por ejemplo, ya tenemos un objetivo a alcanzar que son 600.000 vehículos eléctricos, ya se está generando ese espacio, ya están dejando llegar vehículos eléctricos a Colombia, ya es permitido, inclusive los están incentivando, no les cobran, por ejemplo, el pico y placa, porque hasta hace unos pocos años estos vehículos eran prohibidos, o sea, era prohibido que transitaran por las calles de Colombia, pero ya ese permiso existe. Inclusive se han hecho cosas como cambiar los modelos, que esto viene desde mucho tiempo atrás. Estamos hablando que las normas en Colombia existen desde el 2016 y antes.
en donde se están cambiando los modelos de transporte. Ya no se pretende que las personas anden una o dos en un carro. Inclusive se está sancionando en algunas ciudades. Lo que se pretende es que muchas personas anden en un solo vehículo, o sea, 100 personas en un vehículo, no 100 personas en 100 vehículos. Y por eso existe el Transmilenio, el mío, el de Barranquilla y lo demás. Ellos tienen un problema. Estos vehículos son movidos por ACPM, aceite combustible para motor, el famoso diésel. Y ellos envían al aire una gran cantidad de emisiones de ese aceite. Se está haciendo una conversión, el tren que viene para Bogotá es eléctrico, el metro de Medellín es eléctrico, y se están haciendo una serie de conversiones con estos buses, trayendo buses eléctricos, en los que estos buses van a reemplazar, en Bogotá ya hay unos, en Medellín hay unos, en Barranquilla ya hay unos, en Cali hay unos, en donde estos buses eléctricos van a reemplazar a los que consumen ACPM o gasolina o diésel. ¿Qué sucede con estos carros? Pues ahora hay que tener en cuenta que las baterías de esos carros y la producción de esos carros también es contaminante. Ya por ahí empezaron a salir, Toyota ya lanzó, por ejemplo, el primer motor movido de hidrógeno. Eso no es nuevo, eso es una cosa muy vieja. Lo que pasa es que no se había permitido en el mundo y ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Por esa condición política, económica de algunos países poderosos que no podían permitirse perder el liderato. Pero ya esto es un concepto que no tiene reversa porque el mundo está pasando a ser crítico. Después de eso, nosotros tenemos una norma como la norma ISO 5001, que esto es igual, esto es internacional, no es solamente para Colombia, aunque las normas ISO como tal son norteamericanas, aplican para todo el mundo, y la norma REN 21. ¿Qué hacen estas dos normas? Lo que realmente es que promueven y en este caso alientan el uso favorable de la energía. Desconectar los aparatos, que cada vez que se produzcan, por ejemplo, los electrodomésticos, se pongan una etiqueta qué tanto consumo de energía tienen, que además se produzcan cada vez que sean más eficientes, más herméticos, más sellados, pero que también además tengan y produzcan o necesiten el menor consumo de energía. Y esto obviamente restringe la fabricación y lo que hace es obligar al fabricante a ser mucho más eficiente en la producción. ¿Para qué? Para que cada que compremos una nevera necesite menos energía. Cada que compremos un ventilador necesite menos energía. Lo mismo que el aire acondicionado y los aparatos eléctricos de la cocina. Bajo esta norma se consume menos energía, evitando la producción de energía bajo hidroeléctrica que además contamina por algunos efectos en el agua como tal. Existe un proyecto en Colombia que se llama Hidrógeno Verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿O qué es este proyecto? Ecopetrol está liderando ese proyecto para tomar del agua, igual que el motor que lanzó Toyota, para tomar del agua este consumo del hidrógeno, o sea, dividir el agua, que es 2H2, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, sacar el hidrógeno del agua y convertirlo en fuentes energéticas. Es mucho más limpio, porque ¿qué resulta después de convertir el hidrógeno de convertir el agua, perdón, en fuente de energía? Pues lo que resulta es oxígeno solo oxígeno, y si se escapan los hidrógenos, en ese catalizador se mezclan otra vez oxígenos y se mezclan los oxígenos con los hidrógenos y lo que producen es agua. Entonces los residuos nunca van a ser contaminantes. O producen oxígeno como los árboles o producen agua como ingresó. Entonces este proyecto de hidrógeno verde es costoso, es interesante, pero Colombia ya le está apuntando a él. Nosotros tenemos ya las primeras máquinas se están utilizando en Colombia, se están haciendo los primeros desarrollos. Se está hablando en Colombia también de biocombustibles y sostenibilidad. ¿Qué son los biocombustibles? A la gasolina, por ejemplo, se le está agregando alcohol, ya no tanto de base del petróleo, sino que además los vehículos puedan funcionar con alcohol que es producido, por ejemplo, de la caña de azúcar, del azúcar como tal, de la caña. Y entonces este biocombustible o bioetanol se convierte en un producto que elimina de alguna manera gases que se emiten al aire, o este CO2 que se emite al aire, y lo eliminan y lo cambian por algo de agua. El etanol termina produciendo como residuo H2O.
¿Los vehículos pueden funcionar solo con etanol? Sí, pero los motores tendrían que tener una conversión y serían menos eficientes. Por eso hasta el momento no se han usado. Pero como ya apareció los primeros motores a hidrógeno puro, entonces seguramente vamos a ir en transición hacia ese lado, hacia el hidrógeno. Son mucho más peligrosos, sí. O sea, son más combustibles. Son mucho más riesgosos. Sexto, nosotros tenemos un concepto que se llama la participación comunitaria y la gobernanza. ¿Qué es la participación comunitaria, Dana? Se le pide a las comunidades, y esto está en las leyes que estamos hablando hace ratico, a las comunidades se les permite participar de los procesos de forestación y se les pide que además sean garantes de ese proceso de forestación. Y aparecen en Colombia un nuevo grupo de personas que se llaman los guardabosques. No los teníamos. Ya hay grupos de guardabosques que en la mayoría son indígenas o son raizales o son endémicos de la región, personas nativas, que además se encargan y el Estado les paga para que cuiden que los demás no, por ejemplo, no tumben árboles, no contaminen ríos, no hagan daños forestales y se convierten en esos vigías con título inclusive del Estado, con capacidad de arrestar personas y someterlas a la justicia. Este concepto, de acuerdo con las comunidades, desde el 2023 para acá se viene usando y ha dado muy buenos resultados. Se han fortalecido las instituciones, se han fortalecido algunas instituciones en las que el Estado les ha entregado recursos y les ha permitido, por ejemplo, crear políticas propias, sobre todo en alcaldías y en gobernaciones que están alejadas del centro del país, para que hagan sus propias políticas, porque no es lo mismo cuidar la naturaleza, por ejemplo, en Pasto, que es tierra fría, que llueve, a cuidarla, por ejemplo, allá en La Guajira, que es tierra seca y no llueve. Entonces existen diferentes tipos de árboles y se deben tratar de diferente manera. Entonces cada gobernador, cada alcalde tiene en este caso el permiso para generar políticas propias, involucrar a las personas que necesiten y desarrollar esa dinámica de crecimiento ambiental. Y ya aparece la justicia ambiental. Como decía hace rato, ya se le dio dientes a la ley y ya se condena de manera inclusive penal a quien haga estos destrozos ambientales, quien le prenda candela a los árboles, quien además los tumbe y los erradique, quien contamine el agua. Ya no solamente va a pagar una multa y se le va a decir pao, pao, no, ya va para la cárcel, va a pagar años de condena y además va a quedar pues bajo la jurisdicción de la ley colombiana. El séptimo tiene que ver con el monitoreo y la transparencia, el séptimo punto. ¿Qué es el monitoreo y la transparencia? Ya las personas están más interesadas en saber cómo es que funcionan los aires. ¿Se acuerdan que ustedes usaron, Dana? Yo creo que tú usaste este concepto de cuida tu páramo y allí averiguaste sobre cómo era el aire, o bien sea de Bogotá o de Medellín o de Cali. ¿Cuál buscaste? Pues yo me basé en Cali. En Cali. Muy bien. Esto tiene que ver con este sistema de monitoreo de bosques y carbono. ¿Qué es esto? Ya hay herramientas como esa que dicen en tiempo real y que son obviamente avaladas por el Estado, que le dicen en tiempo real a cualquier organización pública o privada cómo está el aire del país. Cualquier persona ya puede entrar y decir, ojo que el aire está muy contaminado, ojo que el aire está demasiado fuerte. Puedo decirles felicidades porque sí estamos haciendo un cambio, sí estamos logrando limpiar el aire, se está emitiendo menos gases de efecto invernadero y se está notando, y no solamente en la medición, sino también en el olor, en el color, en la forma de las nubes de la ciudad. Este concepto del sistema de monitoreo de bosques y de carbono es una herramienta digital que sirve para apoyar los cambios y para manifestarle al resto si los cambios que se están haciendo tienen o no efecto positivo. Pueden llegar a tener un efecto negativo, entonces habría que ajustar los cambios. Y esto va de la mano con el Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático. O sea, el modelo, que es el sistema de monitoreo de bosques y carbono, alimenta la base de datos del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático. Y entonces, ¿qué hacen ellos allí? Determinan si hay que o sembrar más árboles en esa región o, en ese caso, producir una nueva forma
de generar mayores espacios arborizados, que bien sean, pueden ser urbanos o pueden ser rurales, para determinar qué terrenos se convierten en ese caso, terrenos con visión pública, en donde las personas deberán vendérselas al Estado para convertirlos en bosques. Eso hace esta función. Y el octavo, que es el último, son los resultados obtenidos recientemente. Colombia, por aplicar todas estas políticas, ha sido el país con mejores y mayores resultados frente a la deforestación en el mundo. Entonces, ahora en el 2023, Colombia fue beneficiado con un reconocimiento público por el mundo porque Colombia evitó que se destrozara el 38% de la Amazonía. ¿Esto qué hizo? Pues obviamente en ese momento se desarrollaron nuevos árboles, o sea, se generaron nuevos bosques y esos nuevos bosques se convirtieron en 212.000 hectáreas de nuevos bosques en Colombia. Obviamente habíamos perdido mucho, pero se reforestaron 212.000 hectáreas. ¿Eso qué significó? Que en Colombia la política, todas las normas y todos los conceptos que se están aplicando sí están dando resultados. Y por eso se realizó la COP16 ahorita en 2024, que se hizo aquí en Cali. Que los países del mundo, muchos países del mundo, vinieron y nos dijeron, sí, vemos que los resultados están dando buenos frutos, pero que además ustedes sí están interesados, y se felicitó a Colombia y se incluyó dentro de los países con mejores resultados. No de los países, el país con el mejor resultado. Y entonces eso hizo que Colombia tuviese además unos premios y unos créditos bastante interesantes. Y que los países que entregan esos recursos se involucren un poco más todavía. Bueno, Dan, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Colombia sí realmente está involucrada en el crecimiento y en el desarrollo, en este caso medioambiental, o desde tu percepción, cómo lo ves? Pues desde mi percepción veo que sí, últimamente hay un cambio en ello. Pues por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a la COP16, de conocer un poquito de lo que había ahí y pues honestamente sí vi un poquito de compromiso, más del que esperaba, porque no tenía el conocimiento de todo lo que se estaba haciendo pues aquí en Colombia, en otras partes. ¿Y te pareció que sí está dando resultado a la política que se está implementando entonces? Pues actualmente no podría decir mucho de ello, pues digo yo, tuve la oportunidad de conocer personas que son las encargadas de limpiar, por ejemplo, los ríos aquí cercanos. Ellos no Sí. estaban muy felices Ah, no. porque pues aún considero yo que también hace falta un poco más de cultura en la ciudadanía, de educación, de pues el sentido de pertenencia con respecto a todo lo que nos rodea. Eso es verdad, pero ya has visto que hay otra vez nutrias en el río Cali, otra Sí, vez sí, hay señor. nutrias. Eso Sí, señor. significa, si los animales están nadando, significa que sí hay un cambio desde la parte alta del río hacia Cali y que sí hay una, por ejemplo, si viven allí es porque hay pesca, ¿no? O sea, si volvieron las nutrias es porque hay pescados, porque acuérdate que el río Cali en algún momento ya lo llamaban caño, ya era un caño, ya era Sí, un sí, es río correcto. sucio en donde no daba sino tristeza. Ahora se supone que hay pescados, otra vez como mucho tiempo atrás, y si hay nutrias, demuestra que sí, porque las nutrias viven de los pescados. Sí, señor, es correcto. Bueno, Dana, yo aquí termino la clase con esta pequeña discusión. Eh, Hoy es una clase muy corta, dentro de 8 días va a ser una clase también muy corta porque es la clase final y solamente serían conclusiones. ¿Tú tienes algo que preguntar, Dana? Con respecto al trabajo, no, profesor, honestamente ya hemos adelantado bastante. Ah, perfecto. Entonces, si no hay nada que preguntar y con respecto al tema de hoy, ¿tienes algo para aportar? No, no, señor. Bueno, entonces en ese caso, pues ya la termino, termino la grabación y ya la comparto en el grupo donde siempre se comparte. En este caso, ustedes que son el B15, el grupo tuyo es el B15, ¿no? El Sí. B15 y esta es la grabación del B15. Dana, te agradezco por asistir, por acompañarme y nos vemos en la próxima sesión.
¿Está bien? Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien. Dios te pague.